Estás escuchando Bellman Radio Multimedia, la estación holística con difusión internacional de México. Introducción a la conciencia con el maestro Carlos Pichardo Rivera, con temas de metafísica, teosofía, cabala y hermenéutica para el despertar de la conciencia. Disfruta de este programa todos los jueves a las 8:30 p.m. hora de México por el canal de Gerardo Bellman, para hacer un mundo mejor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos al canal de Gerardo Bellman en Haciendo un Mundo Mejor. Quedamos pendientes con el heptagrama. Tocamos dos temas nada más. El tema de los que son con respecto a la luna y los venusinos. Estos heptagramas los vamos a manejar de distintas formas, pero por el momento el título de nuestro programa hoy es La falsa personalidad en el heptagrama. ¿Y por qué digo falsa personalidad? Pues porque los 7 tipos del heptagrama se manejan todos de manera horizontal. Ya he comentado lo que es la forma de vida horizontal. Hoy vamos a tocar el tema de el tipo picudo, que se le llama, o mercurial. Y en su momento hablaremos de cada uno de estos elementos con los 7 metales y los 7 planetas que conocían los alquimistas. En el caso de la falsa personalidad, pues podríamos hablar un poco de lo que me parece que es una frase de William Shakespeare que dice: este mundo es una gran comedia y todos nos ponemos la máscara según el papel que vamos a representar. ¿De qué manera es esto? Pues muy sencilla. Cuando en la casa vamos a salir a la calle a trabajar, pues nos ponemos una máscara. Llegando a la oficina o al trabajo nos ponemos otra máscara y continuamente estamos cambiando de máscaras. Todos los días y a todas horas estamos cambiando de máscaras. La idea es tener una sola, pero mientras no tengamos una conciencia plena de lo que somos, pues va a ser difícil que podamos tener una sola actuación. Hoy tocamos el tema del mercurial y nos dice que el tipo mercurial es un tipo que tiene exceso de energía. Es difícil de contener en su cuerpo reducido. Es un hombre motriz. Recordemos que hablamos del hombre número 1, número 2, número 3 y número 4. En este caso es la parte de un cuerpo reducido, son bajitos de estatura. Son muy inquietos y rápidos de actividad y de tipo nervioso. Ahí entra la parte emocional. Tienen una gran rapidez intelectual. Piensan en zigzag cuando trabajan con la parte de la mente del hemisferio izquierdo. En algunos casos, cuando son muy mercuriales, llegan a tener la vista visca. Podemos reconocer a Manny Pacquiao, un boxeador reciente, ni tan reciente, que es muy hábil, pero tiene su vista de manera, no sé si se la llame torcida, pero simplemente la conocemos como visco, porque su mente está continuamente cruzándose los cables que tiene en la cabeza. Son muy agudos, enredados y no dicen las cosas de manera directa y clara.
Son intrigosos, astutos y manipuladores. Son buenos para hacer dinero. Son buenos emprendedores. Se involucran simultáneamente en muchos proyectos. Se suelen embrollar. Buscan ser el centro de atención. Son envidiosos y competitivos. Siempre quieren ganar. Si se sienten acorralados, se hacen las víctimas y se justifican. No aceptan sus equivocaciones. Divertidos, anfitriones, efectistas para vestirse. Necesitan la admiración de otros. Más que ninguno. Son desconfiados y mitómanos. No soportan ser ignorados. Tienden a la hipocondria. Pecados menores, la cleptomanía. Investiguemos qué es cleptomanía. Entregas laberínticas. Practican el terrorismo intelectual y emocional. Tienen gran ingenio, un ingenio verbal y capacidad de persuasión. Son caprichudos y paranoicos. Se defienden hasta cuando no los atacan. Tienen una gran capacidad para gozar la vida. Tienen gran sentido del humor. Actúan por interés propio y creen que así son los demás. Les gusta conocer las reglas para romperlas. Se realizan al encontrar rebajas. Muy creativos. Líderes verborreicos. Se escuchan ellos cuando hablan. Son vendedores natos. Buenos políticos, comediantes, detectives, fiscalistas, imitadores. Excelentes en ocupaciones que requieren de gran movilidad y dinamismo. De rapidez, tanto física como mental. ¿Qué ejemplo podríamos poner de un ser mercurial? Normalmente son los abogados, que tienen que tener una mentalidad, como se ha mencionado, para poder liberar a su cliente de una posible falta que haya cometido. Y su mente está trabajando al 100%. Son seres muy especiales. Y esto lo tenemos aquí en el venusino. Su corrimiento es hacia el mercurial, lo que acabamos de comentar. Este corrimiento es del mercurial hacia el saturnino. El saturnino tiene mucha energía también, pero son pausados, metódicos y tranquilos. Son racionales, moderados y objetivos, con gran capacidad analítica. Buscan la verdad, excesivamente lógicos, fríos y estructurados, didácticos hasta la exasperación. Para ellos no hay nada trivial. Son de amplia visión. Les gusta acumular datos. Investigan el origen de las cosas. Buscan claridad y síntesis en sus vidas. Les fascinan las estadísticas. Son soberbios e inflexibles y arrogantes. No concretan, planean en exceso. Son perfeccionistas, sumamente ordenados. Son rutinarios, monótonos, predecibles. Cuando algo les gusta, lo repiten e incorporan a sus vidas. Establecen jerarquías, clasifican a las personas y a las cosas. Son pedantes, poco emotivos, solemnes. Tienen un gran sentido de la justicia. Son paternalistas.
excesivamente responsables. Incluso suelen asumir responsabilidades ajenas. Grandes líderes por convencimiento, extrovertidos y públicos. Les gusta ser libres y son independientes, amantes del conocimiento, consejeros natos, creen saber lo que es mejor para ti y para todos. Son grandes conciliadores racionales, buenos académicos, científicos, planificadores, escritores, profesores, asesores excelentes en preocupaciones que requieren planeación analítica. Son investigadores y académicos. Esto es parte de lo que tienen los saturninos. Son ordenados, son normalmente los contadores, los que tienen que llevar sus cuentas muy exactas para que todo salga en regla. Por eso se dice a nivel de broma, cuando ellos traen su portafolio y está sangrando, dicen que es porque todo lo llevan en regla. Del saturnino nos vamos hacia el marcial. El marcial, recordemos, es un tipo hacedor, nos dice aquí, tiene una gran vitalidad, son hiperactivos, duermen poco, son competitivos, necios, bruscos, en ademanes y palabras, son grandes hacedores, en cada proyecto se entregan hasta concretarlo, son líderes impositivos y beligerantes, constantemente buscan la acción que les permita liberar su enorme energía. La impaciencia los lleva a no saber delegar, se precipitan, imparten órdenes a diestra y siniestra, prefieren que los obedezcan a que los amen, tienen un gran sentido práctico, son buenos estrategas, todo es urgente, lo que les concierne lo exigen para ayer, creen en aquello que se les pueda demostrar, son tercos y escépticos, son fácilmente irritables y agresivos, dominantes. Si no encuentran cómo canalizar su energía, se autodestruyen. Son leales, nobles, apasionados, saben perdonar. Solo tienen amigos o enemigos. Piden y dan verdades directas y brutalmente son muy celosos. Buscan tener retos que vencer, se fijan metas y van una tras otra. Buscan su libertad y les gustan los espacios abiertos. El peligro los excita. Viven al filo de la navaja. Son rebeldes. No soportan la autoridad. No planean. Van directos a la acción. Son impulsivos. Las depresiones pueden encadenarlos a vicios exagerados. No tienen límites. Todo es a lo grande. No les gustan las sutilezas. No soportan la traición. Son tímidos. Buenos empresarios, políticos, deportistas, militares, comerciantes, organizadores excelentes, en ocupaciones que requieren capacidad de mando. Tienen una visión práctica y esperan resultados inmediatos. Este es el típico hacedor que tenemos la prueba de ellos en todo el planeta. Todo lo que el ser humano ha creado, sin saber, incluso sin tener conciencia de la ley de creación, lo cual ya he comentado que la ley de creación tiene 3 fuerzas: la activa, la pasiva y la neutra. Estos seres marciales son todos los que han construido físicamente todo lo que conocemos como ciudades, carreteras,
caminos, puentes, barcos, aviones, todo lo que el ser humano ha construido. Obviamente hay quienes lo planean, lo diseñan, los arquitectos, una casa. Aquí podemos poner un ejemplo muy interesante de un arquitecto, el cual el momento en que se le manda hacer una casa o un edificio, vamos a imaginar una casa, nadie sabe qué está imaginando el arquitecto. Va a tener contacto el arquitecto con ingenieros civiles, con albañiles, con carpinteros, con electricistas, con plomeros, con X cantidad de personajes. Pero hasta que está terminada la casa y ya iluminada para la noche y para el día, es cuando podemos ver lo que tenía en la mente el arquitecto. De hecho, en alguna institución de carácter esotérico y exotérico, que ya hablaré en algún momento de ella, se le nombra al absoluto como el gran arquitecto del universo. Y podemos darnos cuenta de la magnitud de ese gran arquitecto del universo al haber creado y seguir creando el cosmos con los cientos o miles de galaxias y todo lo que contiene el sistema de creación del absoluto. Por eso menciono aquí el arquitecto, porque hay arquitectos, ingenieros y demás, y finalmente el hacedor va a ser podríamos decir, a veces despectivamente nombramos a los albañiles. De hecho, en la institución que menciono se le llama albañil al constructor. Y estoy hablando de la masonería. Masón significa constructor del templo interior, no albañil. Cuando toquemos los temas de los rosacruces, de los masones, de los gnósticos, hay temas suficientes para hablar de ellos. Notaremos que masón significa constructor del templo interior. Aquí hago un paréntesis para comentar que el Maestro Jesús y todos los grandes iniciados fueron masones. ¿Por qué? Porque fueron constructores de su templo interior. Es una de las profundidades a las que tenemos que llegar, de conocernos a nosotros mismos y levantar nuestro templo interior y realizar la etapa crística en nosotros, físicamente. Eso es un poco delicado de empezar ahorita, porque tenemos que irnos preparando poco a poco para sumergirnos en ese mar de conocimiento. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con el siguiente tipo, que será el jupiteriano, el expresivo. Vuelvo en un momento. Cada mañana para hacer un mundo mejor, con su anfitrión Gerardo Bellman. Escúchalo lunes, miércoles y viernes a las 11 a.m. hora de México por Bellman Radio Multimedia y a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Cada mañana para hacer un mundo mejor. Alimentación biocuántica es un curso que va a impartir nuestro maestro Sananda en ERS, Argentina, este domingo 29 de noviembre a las 19 horas Argentina, 17 horas en México. ¿Te quieres información e inscribirte? El número aparece en la pantalla. Asiste a este curso de alimentación biocuántica por el maestro Sananda desde ERS, Argentina. Introducción a la conciencia con el maestro Carlos Pichardo Rivera, con temas de metafísica,
teosofía, cabala y hermenéutica para el despertar de la conciencia. Disfruta de este programa todos los jueves a las 8:30 p.m. hora de México por el canal de Gerardo Bellman. Para hacer un mundo mejor. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa de inducción a la conciencia con nuestro querido maestro Carlos Pichardo Rivera. Y bueno, maestro, están interactuando las redes sociales. La señora Margarita Lazán de Veracruz le pregunta: ¿cuál es la utilidad del heptagrama en la vida cotidiana? Y nos vamos con la segunda pregunta con el señor Efrén Flores, y él nos está contactando de México, de la ciudad de Tampico, y pregunta: ¿por qué se le llama falsa personalidad? Adelante, maestro. Bien, ¿cuál es la utilidad del heptagrama? En el momento que inicié con este tema, comenté que, como lo tenemos aquí en el pizarrón, es un eneagrama, son 9 puntos. Y mencioné que este triángulo que está al fondo tiene relación con elementos de la alquimia. Mencioné que este es el macroprosopo, esto sería el azufre y la sal, que son elementos que vamos a hablar más adelante de la alquimia. Una alquimia que podemos realizar cada uno de nosotros. Eso es parte de la etapa crística, que ya llegará el momento que hablemos de ello. Es muy importante. El conocer esa información nos llevaría a tener acceso al premio mayor de la humanidad, a concretar a lo que hemos venido, a ponernos de pie mentalmente para vivir una vida vertical, dejar de ser seres dormidos. Para iniciar el proceso, pues necesitamos primero conocer lo que es el eneagrama, que son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el sol son 7. ¿Por qué se les llama o tiene relación con los planetas? Para este tipo de información no son los planetas que están acá arriba en nuestro sistema solar, sino que los alquimistas los llamaban de esa manera como parte de su trabajo. Oculto debe estar ese trabajo. Se han aplicado estos heptagramas o eneagramas para aterrizarlos a la forma de vivir. Cada uno de los personajes que estamos mencionando tiene ciertas cualidades. Si una persona se dedica a contratar gente para un trabajo, tiene que tener una capacidad o una capacitación de saber cómo se encuentran estas personas, ver su perfil. Aparte del académico, tienen que tener un conocimiento de sus partes subjetivas. Aquí en el pentagrama pues estamos hablando de ciertas características que tiene cada uno de estos personajes. Cuando conocemos a un mercurial, por ejemplo, pues sabemos que es una persona bajita, muchas veces delgada, que tiene una mentalidad en zigzag. Conocemos a un mercurial. Si conocemos a un marcial que acabo de comentar, pues es una persona hacedora, una persona muy trabajadora, que no le importa el tiempo, además tiene una gran energía. Nos podemos dar cuenta de cuáles son los personajes que, en lo que ya hablé hace algunos días, en los seres número 1, número 2, número 3 y número 4. Normalmente del 1 al 3 somos todos seres mecánicos. Entonces, sí nos va a servir de mucho en la vida cotidiana el conocer lo que es el heptagrama. Y sugiero a quienes estén realmente en la Ciudad de México, puedan contactarse con el doctor Alfonso Ruiz Soto.
él maneja esto de una manera muy excelente. Esto que yo trato aquí es con la tendencia a que nos lleve dentro del cuarto camino a lo profundo de ese mar de conocimiento. Entonces, sí es muy importante conocerlo y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Y una vez que ya tengamos toda la información, pueden analizarla y darse cuenta a qué tipo de personaje pertenece cada uno y conocer a los demás. Y eso les va a abrir muchas puertas en su vida. Es con respecto a la utilidad del heptagrama. La otra pregunta es, ¿por qué falsa personalidad? Pues muy sencillo, porque en nuestro plexo solar tenemos n cantidad de yoes. No tenemos un solo yo. Nuestro yo está en el hemisferio derecho y está compuesto de unos cuerpos que se le llaman el cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo espiritual, que son energías que tenemos de un carácter muy superior. Es con las que debemos y andamos buscando conectarnos. Los cuerpos más bajos, pues el más bajo es el cuerpo físico, el etérico, el astral y el mental. ¿Por qué hablo de falsas personalidades? Porque en el momento en que nacemos, sobre todo las mamás que están cerca del bebé, si ven un animalito, una arañita, un insecto cerca del bebé, lo matan de inmediato. No saben si va a hacer daño o no, pero matan al insecto, a la araña o lo que está cerca del bebé. Y esto lo va viendo poco a poco el niño y le vamos enseñando a matar. Parece cruel decir la palabra así, pero le enseñamos a destruir. Dice una frase por ahí muy interesante: no destruyas lo que no puedas construir. Pero poco a poco vamos enseñando al niño a mentir. Nos podemos imaginar el corazón de una cebolla. El corazón es nuestra esencia, es el bebé. Y lo vamos cubriendo con una capa y otra y otra y otra. Son capas muy transparentes. Aparentemente no hace nada. Pero vamos aprendiendo a vivir en este mundo horizontal, aprendiendo lo que los padres después nos van a reprochar que no debemos hacer. Cada yoe que aparece en nuestro plexo solar, pues va a desear, va a tener muchos deseos de que se satisfaga algo. Puede ser hambre, puede ser sed, puede ser juego, puede ser la cantidad de veneno emocional que tenemos en el plexo solar. Y ya comenté, el plexo solar está en relación con el sexo. Por razones de la naturaleza, llega el momento que deseamos tener una relación sexual y se activa junto con el plexo solar y las emociones, ya que en el plexo solar tenemos las emociones, las pasiones. Entonces, ¿por qué falsa personalidad? Porque en esa parte cada deseo de un yo, en cuanto surge, se pone una máscara. Cuando está casi satisfaciendo su deseo, aparece otro yoe. Y así aparecen múltiples yoes, sobre todo en el plexo solar. Ya comenté que tenemos yoes también en el plexo cardíaco. En el plexo solar tenemos el alma animal. En el corazón tenemos el alma humana. Si permitimos que nuestra vida la conduzca el caballo que mencioné, que va tirando una carreta, y que el jinete, que es nuestra parte mental, pues no hace caso de su trabajo. Entonces la carreta es nuestro cuerpo
El caballo son nuestras emociones, es lo que actúa nuestro plexo solar, deseando muchísimas cosas. Y todo eso pues nos lleva a una vida equivocada, normalmente. Entonces los múltiples yoes del plexo solar son los que forman la falsa personalidad. Hay mucho que hablar de todo esto, pero sería en los cursos que transmito, es donde puedo explayarme un poco más. Gracias por sus preguntas. Bien, continuamos con el tipo jupiteriano. El tipo jupiteriano tiene poca energía. Ustedes pueden ir analizando qué tanta energía tienen, qué tanta fortaleza tienen física, emocional, mental e intelectual. Pero en este caso, el jupiteriano tiene poca energía. Son dispersos y atolondrados, son entusiastas, hacen 1000 cosas y no concretan ninguna, pero gozan de todas. Son excéntricos, alegres, amigueros. Les encantan las fiestas y las reuniones. Son grandes gourmets. Su fascinación es la comida. Son excelentes anfitriones. Son maternales, apapachadores. Coleccionan amigos y cosas raras. Sus vestimentas suelen ser estrafalarias, despilfarradores, muy generosos. Lo dan todo y más. Son los que más sufren con el dolor ajeno. Sus casas son de puertas abiertas, hospedan incluso a menesterosos. Son populares, quieren y dan y se dan a querer de inmediato. Requieren de la aceptación de los demás para vivir. No soportan el rechazo. Son compasivos, vanidosos, ególatras e inseguros. Castigan con el látigo de su desprecio. Son optimistas y se sienten comprometidos a mostrar su fidelidad. Les encanta conciliar afectivamente. Son sentimentales, manipuladores, prolíficos, ríen y lloran con facilidad, tienen aptitud para las lenguas, son grandes chefs, son artistas, locutores, médicos, traductores, diplomáticos, magos de las relaciones públicas. Son excelentes en ocupaciones que requieren trato social, espiritual, de servicio y convivencia. Estos son algunos aspectos de lo que tiene el tipo expresivo, que es el jupiteriano. Vamos con el último del heptagrama, que es el tipo solar, que tenemos aquí en el centro del heptagrama. El tipo solar constituye un tipo o el tipo más energético de todo el heptagrama. Tiene el metabolismo más rápido, procesan muchísima energía. Es difícil de seguirles el paso. Tienen un gran magnetismo, irradian ternura, son muy intensos, tienen polaridad universal, extraordinaria energía sexual. Son volátiles, son ligeros, eléctricos y veloces. Gesticulan mucho al hablar y danzan al caminar. Son carismáticos, creativos, idealistas. Contagian alegría y buen humor. Estimulan los aspectos activos y positivos de los demás tipos. Son ingenuos, optimistas, irracionales, entusiastas. Suelen no ver el lado oscuro o negativo de las cosas o de las personas. Tienen grandes proyectos, son dispersos, ven el lado positivo en todo. Son muy adaptables, son visionarios,
no tienen los pies en la tierra, dan lo mejor de sí mismos, son serviciales, son amigables, pero no tienen amigos. Viven la vida con intensidad, pero su entusiasmo y energía pueden destruirlos. Son como una centella que se fulmina a sí misma. Suelen morir en forma súbita y a temprana edad. No son impositivos ni manipuladores. Su liderazgo es por contagio. El efecto carismático hace que los tipos positivos se comporten con la ambición y asertividad de los tipos activos, y a la inversa. Dulcifica y enternece a los tipos activos, los vuelve sensibles y delicados. Pueden canalizar su energía hacia la sexualidad o el misticismo con idéntica intensidad. Tienen el entusiasmo infantil aunado a los ideales trascendentes. Se olvidan de sí mismos. Hay que alimentarlos y vestirlos. Constituyen el elemento agregado de los demás tipos, aquello que les lleva a evolucionar al tipo subsiguiente. Grandes líderes naturales, místicos, showmen, cantantes, bailarines, actores, comediantes, comunicadores, excelentes en ocupaciones que requieren trato con multitudes, comunicación intensa y desparpajada animación. Esta es una característica que tenía este personaje estadounidense, yo le digo el Naco Jackson, o el Michael Jackson, que aparte se dice que los pasos que daba a la hora de bailar, pues esto fue una imitación que hizo de Resortes, nuestro artista mexicano, pero pues su forma de manejarse en el mundo de la farándula, pues sabemos algunos pecados muy terribles que cometió, pero no es el punto aquí para tratar de ellos. Él o los artistas que hemos tenido aquí en México, artistas en el mundo que son solares, son gente que así como el sol amanece en el horizonte de Oriente y poco a poco va pasando sobre la parte física de la Tierra y se pone del otro lado. Por eso son muy intensos y no ven la parte oscura de nadie, porque con su gran iluminación que tienen, pues iluminan todo y no hay partes oscuras. Este heptagrama con los tipos solares y demás lo concluimos el día de hoy, pero vamos a seguir hablando del heptagrama ya con otros nombres aquí. Vamos a colocar ahí, en lugar de estos nombres, vamos a colocar los 7 principios del Kybalión, que también es muy, muy interesante. Quienes conozcan los principios del Kybalión, pues van a saber que son principios universales, cósmicos, y vamos a trabajar también con ellos. Posiblemente la próxima semana ya tengamos algo aquí al respecto. Buenas noches por el momento. Los invito a la próxima sesión, al canal de Gerardo Bellman, en Haciendo un Mundo Mejor. Buenas noches. Introducción a la conciencia con el maestro Carlos Pichardo Rivera, con temas de metafísica, teosofía, cabala y hermenéutica para el despertar de la conciencia. Disfruta de este programa todos los jueves a las 8:30 p.m. hora de México por el canal de Gerardo Bellman, para hacer un mundo mejor.